Bendiciones, amados, y bienvenidos a otro episodio de Somos Vida Podcast. Antes de comenzar, estamos agradecidos con Dios que nos permite compartir un mensaje de bendición para tu vida, y también les damos gracias a todos aquellos que nos siguen y que nos están viendo en este podcast. Y recuerda que puedes buscarnos como Odre Nuevo, Iglesia Odre Nuevo, en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y bueno, soy el pastor Eric García de la Iglesia Odre Nuevo y me acompaña el pastor Alberto Velázquez de la Iglesia Odre Nuevo. Un placer saludarte, pastor, un placer saludarles a todos ustedes. Y el día de hoy, pues interesante tema. ¿Por qué? Porque todos los temas que estamos a través de los podcasts presentando, pues es material que nos ayuda a crecer, pastor. Cierto, es bien importante que nosotros como iglesia, que tú como congregante o simplemente como una persona que está ahí buscando, vas a encontrar el crecimiento en el Señor Jesucristo. Y el tema de hoy, la carrera de la fe. Todos tenemos que hacer una carrera, y qué interesante es cuando estemos interesados por el Señor Jesús en aprender de la fe. Así es, pastor. Hemos visto cómo se usa esta expresión, ¿no? Durante mucho tiempo, no sé si tú tengas la oportunidad o hayas tenido la oportunidad de estudiar algo, ¿verdad? Licenciaturas, puedes estudiar diferentes, diferentes materias, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿cómo usamos nosotros esta referencia o esta expresión de qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera te interesa? ¿Qué carrera te gusta? Y yo me acuerdo que desde que estaba joven me han preguntado, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? Y todo, gracias a Dios me permitió estudiar algo, pastor, pero a lo que voy es que yo creo que se llama carrera, o se le dice carrera, debido al tiempo y al esfuerzo que dedicamos, ¿no? Digamos, hay carreras que duran 4 años, hay unas que duran 8, otras que duran 10, depende, ¿no? Qué es lo que estudian, pero yo creo que se llama carrera porque tiene un inicio y tiene una meta. Y cuando vamos a la palabra de Dios podemos encontrar una carrera maravillosa, que es la carrera de la fe. Es decir, que nosotros que decidimos congregarnos, que decidimos leer la palabra, estamos en la carrera de la fe, estamos aprendiendo a vivir, ¿no? Estamos aprendiendo de Cristo. Entonces, qué interesante tema es el que hoy vamos a estar aprendiendo, pastor. Fíjate, algo interesante es saber que sin fe no podemos movernos, sin fe no podemos ni siquiera llegar a conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. Y hay algo que me gusta, y dentro de las notas que tenemos me llama la atención. Una de las tantas historias que vienen en la palabra de Dios es la historia de Jairo, quien era un maestro en una sinagoga. Cuando estudiamos a Jairo, el de la sinagoga, pues vemos a un maestro que estaba enseñando, que estaba instruyendo, pero a él le vino pues un momento difícil con su hijita, la única hija, se le estaba muriendo. Y él tuvo que abandonar lo que él creía, él tuvo que dejar aquello que no le estaba dando resultado. Y muchas veces nos invita el Señor a eso. Muchas veces soltar en lo que tanto confiamos, en una cultura que tanto creemos, quizás no nos está llevando a darnos cuenta cuánto nos ama el Señor. Entonces me gusta cómo el Evangelio de Marcos narra a ese hombre que suelta todo, llega a los pies de Jesús y le dice: maestro, quiero que vengas conmigo. Quiero leer el Evangelio de Marcos, pastor. En el capítulo 5, 22 dice: llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogaba mucho: mi hijita está a punto de morir. Y esta es la parte que me gusta, y la oramos para que todos los que estemos en una situación dura podamos entender esto. Dice: te pido que vengas y coloques tus manos sobre ella para que se mejore y siga con vida. Qué bendición es salir de tu zona cómoda, salir de tu cultura religiosa para decir: yo necesito de Cristo, porque quizás la adicción de mi hijo me está matando a mí y lo está matando a él, o tal vez el proceso que estoy viviendo en un divorcio, o tal vez estoy a punto de perder mi matrimonio. Entonces tenemos que empezar a soltar, pero tener fe, pastor, porque ahorita vamos a explicar cómo la fe llega, y sin fe es difícil concretar el camino. Así es. De hecho, en la palabra de Dios, en el libro de Juan, ahí nos narra, ¿verdad?, una parte de cómo María Magdalena va a la tumba donde se encontraba Jesús. Ya habían pasado 3 días después de que Jesús fue crucificado, y va María, ¿no? Va y se encuentra con una tumba, con una escena que fue diferente a lo que ella imaginara. Ella pensó que la tumba iba a estar tapada, que iba a estar sellada, pero se topa con la piedra movida. Entonces vemos cómo María sale corriendo para avisar a los discípulos acerca de esto, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios, pastor, que llega con Pedro y con Juan y que les da la noticia. ¿Saben qué? La tumba
de Cristo, la piedra fue movida y ya no hay cuerpo. Y vemos cómo dice en la palabra que Juan y Pedro salieron de casa y fueron corriendo al lugar. Y esto me lleva a lo que estás compartiendo. Qué necesario es que nosotros salgamos de nuestra casa. Amén. Para formar parte de la carrera de la fe, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que salir de nuestra casa, tenemos que salir de nuestro dolor, pastor, de la depresión. Tal vez nos pasó algo como Jairo estaba experimentando, ¿no? Y vemos que Jairo también decidió salir, ¿no? Decidió unirse a la carrera de la fe. ¿Cómo? Buscar a Cristo. Es lo que fueron a hacer Juan y Pedro. Salieron de su casa y querían encontrarse, ¿no? Con el maestro. O tal vez ellos no esperaban que iban a encontrar, pero lo que sí sabemos es que salieron de casa. No se quedaron ahí de que, ay, María, estás loca, no es cierto lo que dices. No, ellos salieron. Nosotros tenemos que salir de nuestra condición, pastor. Tenemos que salir de nuestra casa. ¿Quieres un encuentro con Cristo? ¿Quieres que las promesas que te han platicado, que te han predicado se cumplan en tu vida? Tienes que salir de casa. En casa no vas a toparte con el maestro resucitado, ¿no? Con la resurrección, por así decirlo, también para tu vida. Tienes que salir de tu casa, es decir, congrégate, busca de Dios, busca la palabra. Y yo creo que es importante, pastor, recalcar que tenemos que salir de nuestra condición para poder encontrar a Dios. Ahora, algo importante, pastor, en esta invitación de salir de tu casa y decir a dónde vas, porque si yo salgo de mi casa buscando a Dios en un lugar en el que no está, pues también me voy a perder. Claro, entonces, cierto. Me gusta cómo tú mencionas que María les dio referencia, clara referencia. La tumba donde estaba el maestro ya está vacía y la piedra movida. Entonces ellos tenían una dirección, ellos sabían a dónde iban. No salieron corriendo a la loca, a ver a dónde vayamos, a donde apunta el pie, dice la gente. No, es importante que como Jairo, que como ellos, vayamos en búsqueda de Jesús, a estar expectantes. ¿Cómo que se levantó? ¿Cómo que resucitó María? ¿Cómo es posible eso? O sea, nadie lo ha visto, pero nosotros creemos en Él y corremos hacia con Él. Y eso es importante. Así que la invitación que te hacemos es: congrégate, búscate esa iglesia que ya no está en la ley mosaica, que es una iglesia que está en la gracia del Señor y está ayudando y está mostrando cómo hacer una carrera en la fe. Amén. Porque la fe es aquello que te va a sostener, pastor, en los momentos de dificultad. La fe, hermanos, hoy voy a decepcionar quizás a muchos que predican lo siguiente, que la fe es una moneda de cambio para el reino de Dios. Eso es una mentira. Y lo descubrí lamentablemente en experiencia, cuando yo quería hacer mi sueño realidad. Un sueño que estaba en mi mente, que estaba en mi corazón y que me habían enseñado que si yo me enfoco, que si trabajo duro, que si el sueño se cumple. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy diferente a lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la fe nos va a hacer cambiar esa perspectiva para llegar a los pies del Señor. Amén, pastor. Porque podemos confundirnos, pastor. Podemos sentir que ya lo hicimos cuando no es cierto. Y esto le pasa a Jairo. Quiero que me permitas ir al Evangelio ya, pero al versículo 35 dice: cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros de la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, yo quiero que entremos un poquito en contexto y digamos, Jairo pensó, como muchos de nosotros, ya tengo a Cristo, todo es posible. O sea, sí, pero todo es posible desde el reino de Dios, la voluntad de Dios para ti. Él quiere que tú seas feliz, Él quiere que tú seas fértil, Él quiere que tú crezcas, ciertamente, pero no vas a crecer como tú crees que vas a crecer. Y entonces Jairo aquí se encontró con una verdad que él no sabía. O sea, viene conmigo Jesús, viene conmigo el maestro y me están diciendo que mi hija murió. O sea, ¿quién te puede a ti garantizar que no te van a suceder cosas mientras estás caminando con Cristo? Esto es la verdad. Cristo está ahí para rogar por ti, orar por ti, para que tu fe no falle en los momentos difíciles. Y aquí estaba, seguramente y sin duda alguna, orando por Jairo, para que Jairo no se desmayara en el momento del impacto. Jesús ya lo sabía. Y Jesús sabía, y todos conocemos el contexto final, que resucitó a la hija de Jairo. Pero yo te pregunto, ¿Jairo sabía que eso iba a suceder? No lo sabía, no lo sabía. Así como tú y yo no sabemos cuándo va a parar esta tormenta que está ahorita ahogándonos. ¿Cierto? Pero si tenemos fe, escúchame, nos va a sostener y nos va a llevar a la victoria. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Sin duda así es, pastor. Ahora, qué interesante esto que estás diciendo, porque muchas veces nosotros podemos cerrarnos, ¿no?, en la situación. Por ejemplo, Jairo pudo haber dicho: ya no hay solución, no va a revivir mi hija, ¿qué voy a hacer? O incluso ya cuando estaba con el maestro, cuando llegan y le dicen la mala noticia, porque Jairo estaba ya con Jesús cuando llegan y le dicen: oye, tu hija ya está muerta.
pudo haber dicho, no, pues Jesús, gracias, ya me voy, me retiro. Sí, que te vaya bien. Sí, gracias, te agradezco, ya fue tarde, ¿no? Y no, Jairo permaneció. Amén, Y esto nos lleva a lo amén. siguiente, pastor. Muchas Eso es fe, pastor. Eso es fe, exacto. Muchas Eso es veces fe. nosotros estamos pensando que no se puede, pastor, que no se puede, que Dios no nos va a sacar de la depresión o del dolor, que no nos va a sacar de lo que estamos sucediendo, pero no, la fe es donde se activa en ese momento justamente. Amén. Ahí es cuando nosotros decimos, no, espérame, sí se puede. Claro. Hay una historia bíblica acerca de un endemoniado, pastor, el endemoniado, famoso endemoniado gadareno, en donde este hombre tenía una legión de demonios, una legión tremenda. Sí, imagínate, O sea, eran qué muchos. complicado. Sí, o sea, si has visto O una sea, no persona tenía endemoniada. uno. Sí, O sea, sí, he visto. ¿Te fijas cómo reacciona? Ahora imagínate una legión. Es un montón de monstruos ahí. Es un chorro. Incluso en la palabra nos describe cómo este hombre se comportaba. O sea, Wow. le ponían cadenas y las rompían. La gente no quería pasar porque tenían miedo de este hombre. Oh, qué horror, qué horror. Estaba fea la situación. Pero cuando se entera, cuando escucha que Cristo va pasando, aunque tuviera demonios, él se acercó al maestro. Amén, Imagínate amén. cuánto no le costó acercarse, porque estamos en una legión. Imagínate. Eso cómo está muy se interesante, arrastró. lo que estás diciendo es muy interesante. Sí, está fuerte. Pero este hombre, al final, terminó acercándose a los pies del maestro. ¿Y sabes qué pasó? Fue libre. Entonces, esto nos enseña, pastor, que no podemos decir, no se puede. No podemos estar diciendo, no puedo, no se puede. No, sí podemos. Si él pudo, que tenía una legión. Imagínate nosotros. Claro que podemos. Que tenemos un acercarnos. problemita, una depresioncita. Exacto, puede ser un pecadito, 2 pecaditos. Sí puede ser libre. Sí puede Dios darte la libertad de eso que te está arrastrando, que no te deja avanzar en la carrera de la fe. Claro que Dios puede hacerte libre. Fíjate, me gusta lo que dice el libro de Proverbios y me impresiona lo que estás diciendo, porque yo he leído esa historia y nunca había visto esto. Y agradezco a Dios cómo a través de ti, cómo a través de nosotros, hermanos, hay que estar expectantes. Amén. Porque siempre nos va a revelar algo el Señor. O sea, yo he leído esa historia y no me ha fijado que es cierto. ¿Cuánto le ha de haber costado a este hombre mover una legión de demonios que ni siquiera querían acercarse a Cristo? Pero él sí. Y él tuvo la fuerza porque Dios así lo quiso. Amén. Para llegar a los pies de Cristo, hermano. Va a haber cosas que te van a impedir que tú vayas a la iglesia. Va a haber calores como los que están ahorita, las temperaturas extremas, y vas a decir, no voy a la iglesia porque está bien calurosa. Es en serio, vas a arriesgarte a perderte por un simple calor. O sea, qué loco. Pues hoy nos está hablando a través de esta historia el pastor Eric, qué bendición, el que tenemos que ser más fuertes que ellos. Amén. Dice el libro de Proverbios 24:10, si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Wow. La fe, hermanos, la fe, repito, no es una moneda de cambio para comprar en un almacén celestial. Imagínate al Señor Dios con un mandil y decirte, ¿qué es lo que vas a querer hoy, Eric? ¿Cuánta fe traes para darte lo que? O sea, eso no es cierto, eso es mentira. La fe nos sostiene. La fe movió al ganadero, pastor, al garadeno, no ganadero, al garadeno. O sea, la fe lo movió, qué bendición. La fe hizo que María soltara los perfumes, las fragancias, y fue y corrió, porque creyó. Amén. Y la fe hizo que los discípulos corrieran. Entonces, ¿tú estás corriendo la carrera de la fe o te estás quedando? Quiero repetir el libro de Proverbios. Si flaqueas en los momentos difíciles, la palabra de Dios nos dice, entonces es que estás acabado. En la historia de Jairo, Jesús dice, pero Jesús no les hizo caso. Hermanos, Jesús tiene poder. Jesús sabe lo que va a pasar. Amén. Nosotros no. Y nosotros quizás si estemos en una pequeña ansiedad, en un dolor, en una enfermedad, en una tribulación. Bueno, Jesús ora para que tu fe, repito, no falle. Bendito y se acercó a Jairo y le dijo, no tengas miedo, solo cree. O sea, qué bendición, porque Jairo en ese momento, sin duda alguna, emocionalmente y mentalmente se colapsó. Dijo, ¿cómo? O sea, ya se acabó esto. No se ha acabado. Esto todavía continúa, porque yo soy Dios, porque yo tengo el poder, tengo la autoridad para darle vida a lo que en ti se murió. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, Amén. pastor. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos tener nuestro pensamiento, ¿no? Porque a veces nuestros pensamientos nos juegan trampas, ¿no? Pero algo que me encanta, pastor, de todo lo que estás diciendo y escuchando, y vamos y vemos el comportamiento de María, es que también María era una mujer que tenía 7 demonios. Tal vez no la legión como garadeno, como el ganadero, diríamos, no, como el garadeno. No, ella tenía 7. Pero ¿sabes qué pasó? Que experimentó la libertad en Cristo Jesús. Amén. Y cuando ella se dio cuenta que la tumba estaba vacía, salió corriendo. Nosotros, amados, los creyentes, los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, los que hoy experimentamos y tenemos un testimonio donde nosotros decimos, yo tenía 7 demonios, 8 demonios, pero Dios me hizo libre, no podemos tener la carrera de la fe como opción.
es algo que nosotros vivimos y experimentamos. Simplemente corremos a donde Dios dice porque nosotros experimentamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Entonces vemos cómo María sale corriendo y avisa a estos hombres, y estos hombres también salen corriendo. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, pastor, que la cruz no es el final. Amén. Que tu dolor, Amén, que tu condición no es el final. Y esto quiero yo compartirlo. Si tú estás pasando por un momento difícil económico, tal vez en la familia hay un problema fuerte, hay pleito, hay ira, o si estás pasando por un divorcio incluso, yo quiero decirte que ese no es el final. La cruz, tu dolor no es el final. La verdadera vida comienza en la resurrección. Amén. Porque aunque ahí vemos que fue algo triste, los discípulos estaban tristes, pastor, porque Cristo había muerto y estaba en una tumba. Estaban sufriendo. Exacto, es la palabra, exacto, es la mejor expresión, ¿no? Estaban sufriendo, parecía derrota, parecía ser que el infierno ganó, pero vemos cómo se topan con una tumba vacía. Amén. Y ahí vemos resurrección. Amén. Después de la cruz hubo resurrección. Después de que Cristo muere, hubo vida. Esto es lo que nosotros debemos abrazar, pastor. Hay dolor en nuestra vida, sí, pero no es el final. Nuestra vida comienza en Cristo, porque Amén. es ahí donde hay resurrección. Entre Jesús y tú habrá una densa nube. Esto es un pensamiento que lo usamos en nuestra predicación de la carrera de la fe, y me quedo con él. Estamos ya cerrando este podcast y es importante, pastor, que tengamos esto en nuestro interior. Entre Jesús y tú habrá una densa nube que nublará tu capacidad de seguir creyendo. Siempre va a haber algo que por medio de Satanás, por medio de demonios, nos impidan y nos hagan pensar. Ahorita decías, tus pensamientos te juegan trampas. Es cierto, pastor. Todo el día está dando lata la mente loca, y nos está diciendo que no vamos a poder. Fuera bueno que fuera una mente asertiva, positiva, diciéndote qué buen día, Alberto, hoy vas a tener. No, o sea, la mente siempre es perezosa, necia, torpe y tonta y testaruda. Pero ahí está Jesús, y quiero leer este pensamiento completo. Entre Jesús y tú habrá una densa nube que nublará tu capacidad de seguir creyendo. Pero, esto me encanta, el Mesías te tomará entre sus brazos. Qué bendición, amén. Qué glorioso. Y te dirá que tu fe no falle. Amén. Y eso es lo que hoy queremos decirles, pastor, a través de este podcast. Que tu fe no falle, que tu fe se active, porque la fe se va a activar en el momento de la dificultad. Amén. La fe es la herramienta necesaria para que en la dificultad no te caigas. Amén. Y quizás en este momento dices tú, caray, no lo sabía. Bueno, pues hoy ya lo supiste. Y quiero repetir, la fe no es una moneda de cambio. No es voy a comprar, voy a adquirir. No, la fe es aquel apalancamiento que me va a ayudar para que yo continúe y llegue al final en victoria, porque Cristo tiene la victoria. Gloria a Dios, pastor. Pues llegó el momento de Así despedir. No sé cómo quieras tú cerrar. Así es, amados, pues simplemente queremos invitarte a que tú pues puedas formar parte de la carrera de la fe. Y si eres alguien que ahorita dice, Amén. bueno, mi fe ya decayó, tal vez eras alguien que se congregaba, alguien que iba a la iglesia, alguien que estaba muy apasionado y de repente te topaste con un problema fuerte y tal vez ahorita tú sientes que tu fe ha decaído. Yo te invito a que te acerques a Jesús, ve con el Señor y dile, Padre, quiero recuperar esa fe, quiero recuperarte. Recuerda que la fe nos ayuda a vivir en estos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles, sí, Jesucristo mismo lo dice. En este mundo habrá muchas aflicciones, pero tranquilos, yo vencí el mundo. Así que, amado, Amén. abraza a Jesús, abraza su palabra y forma parte de la carrera de la fe. Y bueno, pastor, pues nos despedimos. Pues nos llegó el momento de despedirnos. Quisiéramos quedarnos más tiempo, Así pero la es. verdad es que sabemos que tú también tienes cosas que hacer, así que hacemos los podcasts lo más breve que podamos. Estamos hablando que es una predicación que nos llevó casi una hora el predicarla y hacerla en nuestra iglesia, así que aprovechamos para invitarte a nuestra iglesia, la iglesia Odre Nuevo, que está aquí en Parral, Chihuahua. Y pastor, pues invitarlos a las redes sociales. Así es, así que amados, gracias por estarnos siguiendo. Si quieres formar parte de esta hermosa familia, te esperamos en Hidalgo del Parral, nuestros servicios a las 12 del mediodía los domingos. Así que, amado, Dios te bendiga, te guarde, te muestre favor y que el Señor siga enseñándote y direccionando tu vida.